Yo soy Cristina, la profesora de herramientas 3D en la Escuela Madrileña de Decoración, y hemos desarrollado un curso ahora de inteligencia artificial, lo hemos incorporado como parte del temario dentro del máster, con la idea de complementar o apoyar todos los procesos creativos que forman parte del desarrollo de un proyecto. Entonces, desde la escuela apoyamos la idea de que la inteligencia artificial es una herramienta más, como pueden ser cualquier otros programas que ahora mismo están vigentes, como AutoCAD, SketchUp, V-Ray o Canva o Photoshop, y que nace o que surge o que se introduce dentro del máster con la idea de apoyar uno de tantos procesos, que esto rompe un poco con el mito o con la creencia de que la IA viene a sustituir el perfil de un diseñador, cuando realmente lo único que viene es a apoyar ciertas tareas que en muchos de los casos son tareas mecánicas, que no se trata tanto de una labor intelectual, sino una labor mecánica, que puede reemplazar perfectamente una máquina, con la idea, como digo, de agilizar todos estos procesos. Desde la escuela, además, siempre apoyamos la idea de que la inteligencia artificial, trabajamos con algunos programas y enseñamos un poco el funcionamiento, pero no hacemos tanto hincapié en el programa en sí, sino más bien cómo funciona la técnica, cómo funciona esta tecnología, cómo hay que relacionarse con ella, cómo es la idea del prompt o la idea de unos estilos predeterminados, para, si el día de mañana se cambia de herramienta, poder seguir sabiendo utilizar el resto de ellas. Y todo esto apoyado con una base, con la base que se adquiere en la escuela, la formación, el aprendizaje, que ayuda a tomar las decisiones. Como os decía, la IA no reemplaza el perfil de un diseñador, sino que ayuda o complementa dichas tareas. Entonces, nosotros seguimos creyendo y abogando por la importancia de tener una base, tener unos conocimientos que son los que te van a permitir al final del día tomar decisiones, tener recursos, conocer proveedores, soluciones técnicas y todo ese tipo de cosas que conforman la profesión en sí misma, no quedarnos con la superficialidad de que me da una imagen en este caso y ya está. Entonces, en la escuela, sobre todo, hemos focalizado todo el tema de la IA con la IA generativa de imágenes. Estamos trabajando actualmente con 2 programas que generan imágenes y que consideramos que esta parte que se come un trozo grande de tiempo de ejecución, resulta muy interesante ahorrárselo a los alumnos o a los profesionales, para que ese tiempo liberado, que es el famoso tiempo liberado con la IA, se destine en actividades o en labores más que aporten un valor intelectual. Todo gira en torno a dónde está realmente el valor intelectual de las tareas que conforman el perfil de un diseñador, ¿verdad? Así es. No sé si se me oye. ¿Se me oye? Sí. Como bien ha explicado Cristina, al final lo que estamos haciendo con esta integración de la IA, lo que estamos viendo es cómo nuestro trabajo no solo va a aportar muchísimo más, la importancia del poder creativo que cada uno tenemos para poder controlar esa IA, es decir, que no sea la inversa, y poder sacar resultados en muchísimo menor tiempo y además resultados que además van a mejorar nuestro poder creativo, es decir, porque siempre nos va a intentar sorprender de una manera única y además irreemplazable, es decir, lo que nos ofrece la IA es que la imagen que saquemos en este caso es irrepetible. Entonces, ¿qué ocurre? Que nos va generando nuevas ideas para seguir desarrollando todo eso y, como bien explicaba antes Cristina, poder seguir con otros trabajos haciendo que la parte de, por ejemplo, de desarrollo de imágenes 3D, lo que fuera, pues evidentemente va a sufrir una evolución dentro de la profesión porque la IA nos está aportando todo ese trabajo. Entonces, yo creo que empezamos un poco con la dinámica, ¿no? Como os decía antes Isabel, el otro día que hicimos esta misma dinámica, la dinámica como tal consistía en recorrer la feria y aplicar elementos que estamos viendo en feria dentro de un espacio. ¿Para qué? Para que veáis con la rapidez con la que se puede preparar un proyecto o un anteproyecto, podríamos decir, a nivel visual de cara a un cliente. Es decir, con una foto del espacio directamente, nosotros, ahora os lo contará Chris, pero con una foto del espacio y unos muebles que hayamos elegido, marcando unos protocolos de fotografía, etcétera, podemos conseguir ver ya un resultado final de cómo va a quedar esa estancia. Y eso estamos hablando que es un proceso de 20 minutos, no necesitamos más tiempo. Entonces, Chris, adelante, ¿no? Vale, como decía Aitor, ¿en qué consiste la actividad que vamos a hacer? Pues hemos planteado un escenario posible, perfectamente válido,
en el que muchos de los visitantes que vienen hoy a la feria se pueden sentir identificados. Véase, me doy una vuelta por un stand, una feria, y veo ciertos muebles que me interesan, entonces los fotografío y rápidamente los puedo introducir en otro escenario ficticio, o bien, en este caso vamos a trabajar sobre un escenario ficticio que también está creado con inteligencia artificial, pero lo podríamos ver aplicado con la casa de un cliente nuestro, tomada con las debidas proporciones, que ahora veremos un poco mejor el tema de cómo deben ser las fotos, cómo deben ser tomadas esas imágenes para que la inteligencia artificial las reinterprete adecuadamente, pero sobre todo es proponer un ejercicio en el que todo el mundo puede sentirse identificado como profesional, y un ejercicio muy sencillito y muy aplicable a la industria, que de nuevo agiliza o potencia esa labor de comunicación visual. Entonces, ¿qué cosas son necesarias para esta actividad o qué cosas vamos a necesitar para desarrollar la actividad? Como veis en la lista, son 4 cosas, son pocas y todas son digitales, todas son tecnológicas. Al final, cuando hablamos de procesos creativos trabajados con inteligencia artificial, rara vez todo nace de un programa y se queda en ese programa. Suele ser un workflow que navega o trabaja por distintas plataformas y se apoya de unas y de otras. En este caso, pues primero obviamente una cámara fotográfica, que puede ser la de tu móvil, ahora veremos cómo tomar las fotografías, una página para borrarle el fondo a esa fotografía y poder utilizarla exenta, sin información o ruido por detrás, con cualquier página como el Background Remover, que es una página gratuita que accedes desde el explorador de tu ordenador, Canva, que lo estoy utilizando Canva como editor o programa para la presentación y poder hacer esa composición, pero podría ser PowerPoint, podría ser Photoshop, podría ser cualquiera, y luego el programa en sí de la inteligencia artificial, que es PROM, que ahora hablaremos de él. Entonces, vamos a partir de este escenario que vemos aquí, que de nuevo es un escenario creado con inteligencia artificial, en el que yo pues le he descrito que quiero que sea un espacio interior con unos acabados cálidos, una incidencia de luz natural, pero de nuevo podría ser, en este ejemplo, en lugar de esto, sustituirlo por pues la casa, una zona de la casa donde voy a actuar de mi cliente, de una casa, de un restaurante, del espacio, idílicamente vacío, para poder nosotros completarlo con aquello que necesitamos. Perdona que te corte, no solo eso, sino que además estamos en Intergif, una feria de muebles, regalo, etcétera, aquellos incluso fabricantes de mobiliario, esta actividad que vamos a hacer hoy, que es muy sencilla dentro de la IA, podrían aplicar directamente, digamos que crear sus propios catálogos a través de un mueble con un entorno ficticio, es decir, estamos haciendo un trabajo muchísimo más rápido. Sí, incluso de cara a las ferias de muebles, que no nos olvidemos del valor que aporta en lo físico, encontrarnos en el lugar. Hay muchas ferias digitales online que ya se están llevando a cabo a través de entornos virtuales que funcionan de una manera muy parecida con respecto a lo virtual, a lo imaginario, a lo que no existe. Eso es. Entonces, como os decía, a la hora de tomar las fotos o a la hora de cómo acabar con un buen resultado, es importante tener ciertas nociones sobre perspectiva, composición y posición de cámara, ¿vale? En esta imagen, si os fijáis, la línea del horizonte, es decir, la altura de nuestros ojos, está aproximadamente entre 1,30, que es una altura estándar que se utiliza en fotografía arquitectónica, lo que hace que simule un poco el ojo humano. Entonces, ya sea nosotros partiendo de una foto que hagamos a un espacio o una foto que planteemos en el prompt, en la descripción, donde le decimos dame un espacio interior que tenga luz natural, que tenga unos acabados cálidos, etcétera, debemos tener en cuenta estos parámetros para que la posición de la cámara de nuestra imagen se corresponda un poco con una intención realista, ¿no? Y eso, entonces el punto de fuga está en el medio, es una perspectiva con un punto de fuga, lo que hará que todos los objetos que nosotros fotografiemos tengan que estar un poco tomados con esos parámetros. ¿Qué digo con esto? Pues que si tengo en cuenta que este es mi punto de fuga, ya sea este elemento, por ejemplo, que es más alto que mi altura natural, o este que es más bajo, o este que lo veo por debajo porque está colgando desde el techo, pues tendremos que tener en cuenta
sus fugas, porque esto va a influir muchísimo en la manera en la que colocamos luego los objetos y son realistas. No funcionaría si yo le hago una foto a la mesilla que quiero poner desde arriba, porque eso no sería la perspectiva que luego encajaría dentro y afecta, claro. Entonces, nosotros hemos decidido a partir de este espacio, nos hemos, como he dicho, hecho una recolección de muebles que se encuentran en la feria, ¿vale? Y hemos ido poniendo unos cuadros, el sofá, la mesa y la silla, y hemos hecho una composición rápida, previamente habiéndoles quitado el fondo, y como veis, sin ser unas fotos perfectas, porque especialmente en este tipo de entornos donde hay un montón de cosas alrededor, no están los muebles preparados, no es un estudio fotográfico, no están, ni siquiera la iluminación está enfocada específica a los muebles. Os quiero enseñar cómo podemos acabar con unos resultados razonablemente realistas, tomando unas fotos semi-precarias y haciéndoles pequeños retoques, quitándole el fondo y eliminando ese ruido ambiental que hay alrededor, ¿vale? Entonces, esta imagen de aquí, de Canva, yo me la voy a descargar. Voy a copiar el prompt, que como veis, el prompt, es verdad que ahora casi todos los programas puedes introducir las instrucciones en español. Es verdad que como han sido entrenados en inglés, pues suelen ser más eficientes hacerlo en inglés. Yo por eso lo tengo escrito en inglés. Y la descripción de lo que estamos viendo sería como un poco describir como si nos taparan los ojos. Entonces, intentar ser lo más precisos en el detalle a la hora de poder hablar de eso que queremos representar. Y lo más ideal sería ir de lo más general a lo más particular. Es decir, empezar con una descripción general de que es un espacio interior, un salón de un espacio interior moderno, y digo salón porque aunque estuviera vacío y ahora le he metido los muebles, pues ya va acotando un poco las dinámicas que ocurren en el salón. La tipología de luz muchas veces. Claro, claro. Ángel ya tiene como una dinámica de crear esa atmósfera que está asignada a un espacio, que en este caso sería un salón. Sí. Siguiendo con un poco los acabados que tiene el salón, desde los suelos, las paredes, si tiene falsos techos y si están iluminados, qué entrada de luz, si es luz natural o no, y luego ir un poco describiendo también, sobre todo, los tipos de muebles. No hace falta que sean tanto en sí la tipología de mueble muy detallada, sino más los acabados para evitar que te reinterprete los materiales a su libre albedrío, ¿no? Y en este caso es verdad que yo no he dado tantos detalles acerca del tipo de iluminación y el tipo de, a lo mejor, de luz artificial que hay en la estancia, porque la imagen desde la que yo parto ya es bastante realista, pero el modo desde el que me voy a enseñaros, con el programa que voy a enseñaros, que se trabaja, que es Sketch to Render, es una herramienta dentro de la IA, una función que tiene ese programa que a través de un boceto de líneas te lo traduce en una imagen fotorrealista. Lo que significa que si mi punto de partida es más boceto, es menos explícito, los detalles que tengamos que introducir en el prompt sean mayores. Esto aumenta si el punto de partida, el input, en lugar de ser una imagen, son texto. Si no se apoya, en este caso puedo permitirme dar menos detalles porque es imagen más texto igual a segunda imagen, pero si se tratara solo de texto a imagen, en ese caso tendría pues que incidir un poquito más en el tipo de detalles, pero gracias a que yo ya parto de una imagen con mucho detalle, pues el programa va a reinterpretar esta misma información. Entonces, el programa que vamos a utilizar se llama PromAI, que a día de hoy es uno de los programas que ha vivido, o que está viviendo más bien, un desarrollo muy avanzado. Llevamos siguiéndolo ya unos meses y vemos que cada vez va refinando aún más sus funciones, hasta el punto de que llegas a pensar si realmente esto va a sustituir toda la parte de modelado y renderizado. Si no sustituirla, desde luego va a crear una división entre aquellos que saben modelar y aquellos que no, tanto en cuanto, como vais a ver,
puedes alcanzar resultados muy realistas con muy poco, ¿no? Y eso, de momento en la escuela estamos trabajando con aunque estamos paralelamente a esto investigando con otros, y no descartamos que el día de mañana pues salga otro que también nos resulte interesante y lo incorporemos dentro del temario, ¿vale? Tenemos que ser conscientes que esto va cambiando, no voy a decir día a día, pero que estos programas están evolucionando. Lo que estamos planteando hoy, Cristina, que es experta y está investigando, llevamos casi 2 años investigando en todo este tema, de repente dice, mañana, ha salido otra función dentro del programa que ahora nos permite hacer esto. Entonces, esto va a ser una dinámica constante a partir de hoy en nuestra vida con este tipo de programas. Sobre todo la parte que los alumnos, por lo menos desde la escuela, más se preguntan. Yo soy la profesora que acompaña a los alumnos en modelado y en renderizado. Entonces, como también hago esta parte, muchos de ellos se preguntan o me preguntan si realmente esto va a sustituir toda la parte de modelado y de renderizado. Pues yo no tengo una bola de cristal ni puedo dar una respuesta porque solo lo saben quizás los que lo están haciendo y funciona un poco con prueba y error. Pero desde luego todo apunta a que muchos de los procesos tediosos, largos y que te requerían meses, si no años de expertise y de entender como el lenguaje y que eso al final pues hace que se revalorice mucho lo que es el mundo de las infografías, pues quizás cambia el paradigma del valor que tiene una imagen a día de hoy a lo que va a pasar a ser. Entonces, bueno, desde la escuela no somos futurólogos, no sabemos adivinar. Somos investigadores. Claro, eso sí, somos ratillas que están todo el día haciendo pruebas, investigando y estando al día un poco de lo que va ocurriendo, pero sí que es cierto que muchas de las conversaciones que surgen entre los alumnos y en los foros donde hablamos de todas estas cuestiones, surge esta duda, incluso este miedo, que ya hablaremos más adelante sobre ese tema, más adelante en la mesa redonda, digo, pero que bueno, que hay que romper un poco como ese ideario acerca de reemplazo, simplemente estar como un poco abiertos y curiosos, ¿no? Con curiosidad, ver un poco lo que nos propone y lo que nos puede ofrecer. Dicho esto, sí, ¿no? Sí, bueno, me parece importante darle un poco de contexto a todo lo que vamos a hacer. Entonces, como os decía, PROM es un programa que nos parece interesante, estamos utilizando 2, pero para la actividad de hoy, en la escuela digo, pero para la actividad de hoy vamos a usar que nos ha parecido siempre muy interesante porque es un programa que está bastante acotado a la industria de la arquitectura, el interiorismo, el producto, el paisajismo. Entonces lo encontramos nos sentimos muy cómodos con el lenguaje que utiliza y con los resultados que da, ¿no? Sobre todo porque lo conocemos, ¿no? Al final, todos los que nos dedicamos a esto sabemos lo que es una fachada, una planta, un interior, es decir, no es lo mismo que entrar en otro tipo de programas que también los trabajamos, que son como mucho más creativos, donde el trabajo es diferente. Aquí es como mucho más conciso, ¿no? Claro. Nos lleva directamente a lo que necesitamos. O sea, lo bueno de este programa es que está muy enfocado y muy sesgado a los ojos, tiene las gafas del arquitecto, del diseñador, y eso pues te dirige mucho a una estética, ¿no? A una visualización muy parecida a la que venimos estando acostumbrados con el renderizado tradicional. Sin embargo, por ejemplo, para otro tipo de resultados más libres, menos encorsetados en una industria en particular, pues recurrimos a otros que también nos parecen interesantes, también de generación de imagen. Entonces, bueno, como este programa, como les pasa a muchos de mis alumnos, al principio cuando lo abren les abruma la cantidad de opciones que tienen de generación de imágenes o vídeo y de edición de esas propias imágenes. Sin embargo, yo ya he hecho una pequeña selección de aquellas cosas que pueden tener más usos prácticos, que al final es lo que le interesa a la gente. Vale, muy bien, pero ¿qué puedo hacer y cómo? Y como os decía, la actividad de hoy está propuesta a través del modo de renderizado de bocetos o Sketch to Render, ¿vale? Entonces, a través de este menú, ¿vale? Tú subes tu imagen inicial, como os decía, ¿vale? Voy a cargar la imagen que me he descargado previamente en Canva. Los archivos tienen que ser en JPG, PNG, no lee PDFs. Es verdad que la calidad de las imágenes no necesita ser muy alta. Muchas veces, de hecho, en la escuela trabajamos con capturas de pantalla de PDFs de planos de AutoCAD, o sea, y aún así el programa lo reconoce muy bien. O sea, si además trabajas con la versión de pago, el resultado que adquieres luego descargándotelo es razonablemente bueno y habiendo partido de una imagen no necesariamente con mucha calidad. Entonces, nada, yo subo la imagen.
En este caso voy a recortarla porque evidentemente no quiero que salgan el texto, claro, y acotarlo un poco más para que no reinterprete. Como la IA es muy de reinterpretar cosas, pues preferiblemente que se quede con la parte que yo quiero, ¿vale? Hecho. Bueno, se ha quedado así unas esquinitas. En segundo lugar viene el prompt, el famoso prompt, que es aquella caja o descripción donde introduzco aquello que quiero visualizar. Yo voy a pegar literalmente lo que había copiado antes. Seguimos bajando por este menú desplegable y vemos que podemos trabajar también a través de una imagen de referencia, en la que es como si una imagen que te puede haber servido de fuente de inspiración, ya sea por el plano de la cámara, por los materiales, por el tipo de iluminación, influencia esta segunda imagen que vamos a sacar. Este modo es interesante, pero en este ejemplo en concreto no aplica, porque es como una especie ya más de estilo libre, muy improvisado, ¿no? Muy natural, muy espontáneo, ¿vale? Entonces quizás este proceso que estamos explicando no carece de una investigación previa, es algo muy espontáneo. Estamos aquí para hacer una prueba para que veáis simplemente el resultado de muebles seleccionados directamente aquí y cómo en 10 minutos va a aparecer una escena. Esto evidentemente en función de cómo lo trabajes te da unos resultados increíbles, claro, a nivel imagen. Seguido de esto ya entramos en el menú de opciones, que frente a otros programas de inteligencia artificial que a lo mejor no tienen unos estilos predeterminados tan acotados, pues nos parecía también muy interesante cómo le puedes ir pues sí, acotando o ciñéndote un poco más a aquello que necesitas. En el estilo, pues como veis aquí hay un montón de filtros, vamos a llamarlos, y yo suelo moverme en el realista porque después de muchas pruebas es el que más interesante me ha parecido. ¿Y por qué es lo que buscamos también, y porque sí, bueno, el natural no tendría necesariamente por qué estar mal, sin embargo, bueno, el realista es a mí el que me parece que más natural es con la iluminación. Seguido de esto entramos en la escena, en la que ya, aparte del prompt y de la imagen previa, es como ir filtrando y sumándole pues unos criterios que de nuevo van acotando un poquito mejor aquello que buscamos. Como veis aquí aparecen un montón de categorías, pero las principales y las protagonistas son arquitectura, interior, espacio comercial, diseño de paisaje. O sea, como veis, es un programa que está muy ceñido a esto. Entonces, en este caso, al ser una imagen de un interior, vamos a elegir la categoría interior y ahora seguimos. Si, por ejemplo, estuviésemos hablando de una fachada, pues ya salimos a arquitectura para que trabaje un poco mejor la parte de los entornos, los volúmenes, la parte de la iluminación exterior, ¿vale? Que son cosas que a veces como interioristas, bueno, pues se quedan ahí, ¿no? Y es conveniente tratarlo todo como un conjunto. Entonces, una vez estamos ya situados dentro del filtro escena interior, le decimos que es una sala de estar para que ya se meta en esa tipología, ¿no? Y pasamos a la siguiente, que son los elementos que aparecen en la escena. En este caso, pues, ¿qué elementos tengo? Pues tengo un sofá, si recordáis, tengo una mesa, tengo una butaca, que no es exactamente esta tipología de silla, pero bueno, lo vamos a dejar así. Y luego en el siguiente menú, en el siguiente estilo, o sea, en la siguiente pestaña, te pide un estilo. En la primera prueba que vamos a hacer, porque quiero enseñaros como dos resultados, en función un poco de los filtros que apliquemos, ver una cosa o la otra. El estilo, ¿vale?, es una cosa que condiciona mucho la imagen. El estilo tiene unas etiquetas que cualquier interiorista podría dudar si realmente el estilo que enuncia cumple con rigurosamente las características principales de lo que se espera de este. No se trata tanto de ponernos aquí exquisitos con si es un estilo catalán del siglo... No se trata de eso, sino de fijarnos un poco en la imagen que te presenta como ejemplo y de ver un poco el tratamiento de materiales y de iluminación que hace dentro de ella. Muchas veces esto plantea muchas dudas en la escuela, precisamente porque dicen, ya, pero es que mi estilo no es ese. Pero no hay que quedarse en eso, sino en lo que tú esperas. O incluso, si estás trabajando un estilo, pero quieres ver eso mismo aplicado con un clásico, por ejemplo, pues ver cómo reinterpreta todo eso con lo que se espera de un clásico, ¿no?
Y esto, como os digo, lo veremos si queréis en la siguiente prueba, ¿vale? Para poder ver como las diferencias. Y ya por último, el siguiente menú es el de medio ambiente, en el que trabaja un poco, pues eso, noche, día o anochecer. A mí personalmente en los salones, como estamos ahora, me gusta utilizar la luz natural porque se entiende que es un poco lo que el cliente espera ver. Mientras que, por ejemplo, en los dormitorios a mí me gusta activar el modo noche para que se vea un poco también el contraste que hay entre las luces, los cabeceros muchas veces iluminados, y creo que genera como mucho más interés, ¿no? Igual que en exteriores. En claro. Exteriores al final no es lo mismo ver un volumen de un edificio, de una fachada en modelo día, ¿no? que al final con la luz es todo como más blanco, más limpio, que de repente en modelo noche empiezas a resaltar con las sombras lo que es la estética del volumen creado, ¿no? Esto al final es un poco libre, ¿no? Total. Lo que cada uno quiera buscar. Es libre y súper experimental. Exacto. Y yo creo que es mucho de que la gente a veces va como un autómata, como viene a clase esperando que esto sea una receta de hacer el bizcocho de tu abuela, en el que tienes 25 gramos de tal, y no es así. Es mucho más de utiliza tu criterio, piensa cómo afecta que tú enciendas una pestaña, actives un estilo u otro, y empieza a conocer un poco el programa y sus peculiaridades. Entonces, no hay una fórmula que funcione igual para todos y que si tú pinchas aquí y aquí y aquí te va a salir esto 100%. Hay que entenderlo como un conjunto global, y de nuevo por eso la importancia de elaborarse un criterio a través de la formación. Que para mí es fundamental. Al final nosotros defendemos que cuanto mayor es la formación, tu capacidad de investigación, de conocimiento, la IA te va a responder de una manera mucho más óptima y vas a conseguir esos objetivos. Si desde luego no tienes un criterio a la hora de crear un espacio, una imagen, evidentemente le estás dejando todo a la IA, sí. Lo cual es incontrolable. Y quedan cosas huecas, vacías, Exacto. Fuera de contexto, sin ningún tipo de coherencia, ni con la localización, ni con la idea de tu cliente. Total. O sea, me refiero, es fundamental el conocimiento. Después de este modo después de este valor anterior viene el modo en el que decides trabajar, ¿no? El programa te presenta 6 en los que, por resumirlo y que se entienda fácil, es como una especie de equilibrio o una proporción, a veces más equilibrada, a veces más desequilibrada, entre el preservar el origen de partida, es decir, tu imagen, cuánto quieres que retenga de lo que tú has metido inicialmente, o cuánto nivel de inteligencia artificial quieres que se aplique sobre eso que tú has metido, o sea, cuánto de imaginación. El programa lo llama creatividad o artistry, o fuerza de creatividad, porque es cuánto de imaginativo o cuánto de lejos queremos estar de aquel punto de partida. De nuevo, a esta pregunta que muchos alumnos vienen y me hacen, pues todo dependerá del proceso, de la fase en la que tú te encuentres en tu proyecto. Entonces, bueno, este modo de estructura que ha salido, entre comillas, recientemente, porque ¿qué es recientemente aquí? Ya es casi viejo, es un modo que ha salido hace muy poquito, sí, hace poco, en el que se acerca mucho a lo que sería la visualización arquitectónica, por el hecho de que retiene muy bien el punto de partida tuyo, respeta mucho la tipología de mueble que hayas elegido, incluso los materiales que hayas puesto inicialmente, porque tú le puedes decir que tiene una tela verde, pero la tela verde, ¿qué tipo de tela? ¿Una tela de lana, una tela de lino, una tela de pelo? Entonces, este modo, estructura, si veis, yo voy cambiando aquí, veis que va cambiando en esta variable de aquí, lo estáis viendo, ¿verdad? El punto de creatividad que luego le aportaremos. Veis que aquí no es nada y va cambiando, ¿vale? El tipo de... sí, como de proporción que hace entre el estilo y el punto de partida. Entonces, a mí me gusta mucho trabajar con el modo estructura, ¿vale? Y en valores bajitos, en este caso, ya que lo que quiero precisamente es intentar, en la medida de lo posible, que me conserve los muebles tal y como los he visto en la feria y tal y como se los quiero presentar a mi cliente. No, iba a decir que cuanto más valor le demos a ese punto creativo, evidentemente más se va a empezar a alejar de esa primera idea que tenemos. Sí. Aquí también es importante decir que esto también es una pregunta que no sé si os está surgiendo, pero que también en clase se plantea mucho, es qué pasa cuando yo le doy a un nivel de creatividad alto
o medio alto y de repente reinterpreta aquellos muebles iniciales que yo había metido y de repente salen otros, que me gustan mucho, pero ¿qué hago? Porque yo esos ya no los tengo controlados. Gran parte de la labor de un interiorista es tener como tu catálogo de referencias con tus marcas, con las que conoces, trabajas, sabes qué precios tienen, sabes cuánto te van a tardar en traerte el mueble, tienes pues unos acuerdos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre cuando te sale un mueble que te puede parecer muy interesante, pero que no sabes quién te lo puede proveer? Pues hay gente que propone, ¿no?, que marcas trabajen con empresas de IA. Yo personalmente no es una cosa que me parezca un acierto, más que nada porque se acabaría convirtiendo, al menos en mi opinión, como algo un poco endogámico, como si fueran, pues eso, acuerdos comerciales y realmente no te estuvieran potenciando la creatividad, sino intentar cascarte un mueble específico de la marca tal. Mientras que esto, por mí, que se mantenga así. Sin embargo, cuando... Veremos. Pero cuando sale, por ejemplo, un mueble que tú no tienes fichado ni tienes una empresa, pues siempre se pueden recurrir a otras herramientas como Google Lens, por ejemplo, en la que tú le haces una foto a ese mueble y a lo mejor no es el mismo, pero te redirige hacia una web donde se fabrique algo parecido, lo cual aumenta de nuevo y como que sigue surtiendo ese proceso de búsqueda de mobiliario o ampliar tu repertorio. O te sorprende a nivel creativo y decides darle forma, partir otra vez desde cero y decir, oye, me gusta esta forma que me está planteando, lo voy a diseñar y lo voy a fabricar. Bueno, es decir, claro, eso también, la personalización. Exacto. Sí, sí, sí. Vale, entonces, por aquí seguimos bajando. La perspectiva yo no le suelo poner nada, salvo que esté trabajando en planta, que en ese caso sí que se lo especifico, aunque este programa trabaja regular en las vistas en planta. Digo regular con la intención de que te salga una distribución ideal, ¿vale? Eso de momento no funciona así. Y entonces en esta casilla no voy a poner nada, voy a quitar este filtro que le he dado sin querer. No te hace caso, ¿no? ¿Vale? Ahora. Y el modo detallado es un modo que solo está disponible para la opción premium, es decir, la gente que paga. Los precios ya los podéis ver en la web. Nosotros no somos promotores de prom, entonces, pues, entonces no hablamos de eso. Cada uno que vaya, mire y vea si le convence. Entonces, pero son asequibles. Sí, que son bastante asequibles, y además los resultados que puedes obtener descargándotelos te permite, primero, utilizarlo para fines comerciales, que eso es importante en cuanto al copyright, derechos de propiedad intelectual, etcétera. Si tú vas a utilizar eso, pues, no sé, propaganda, algún tipo de redes sociales, venderlo en un proyecto, ¿vale? Y luego, además, es que te puedes descargar las imágenes en alta calidad, es decir, de poco te vale hacer una imagen muy buena si luego te la vas a descargar y te sale pixelada. Eso no aporta nada, de hecho resta, casi es mejor que no hagas eso. Y luego el modo rápido, que simplemente hace que las imágenes, en lugar de ponerte una cola en espera, pues salgan más rápido. Obviamente yo hoy lo he activado para que esto sea lo más fluido posible, ¿vale? Entonces ya estamos listos, tachan, y le vamos a dar a generar. Vais a ver cómo salen, veis, 3 casillas, es decir, nos va a dar 3 opciones. Ahora hemos puesto además un nivel bajo de creatividad, eso significa que va a ser muy fiel a lo que nosotros estamos planteando. Vale. Y fijaros, ya aparece una, como ya se empieza a ver el entorno todavía más vestido y con un mayor realismo. Vale. Como vemos, bueno, una cosa que hace mucho la IA es cambiarte los cuadros. Esto pasa constantemente y es una batalla perdida, por lo menos a día de hoy. Es verdad que hay un negative prompt en el que le puedes decir no me cambies los cuadros, pero no te va a hacer caso. En ese caso, como decía al principio de la charla, no sé si os acordáis, que todos estos procesos son como muy cíclicos, no una cosa parte de un sitio y se queda ahí y muere. Un cuadro en concreto es muy fácil volvértelo a pasar a Canva y plantar el cuadro que tenías tú encima en cuestión de 0,03 segundos, o sea, no pasa nada. Pero como vemos, los muebles que
estaban tomados. Además, queríamos haber utilizado fotos que habían recolectado los participantes del día anterior para que vierais que eran imágenes que estaban así con unas perspectivas un poco sí, pero no, ¿sabes? Un poco rarunas. Y bueno, la verdad que los resultados son bastante interesantes porque lo que antes a lo mejor sería un fotomontaje típico de Photoshop en el que pones el mueble y empiezas a darle sombritas por abajo, que es una labor casi de artesanía eso, ahí con el desenfoque gaussiano, estando horas y horas consiguiendo la sombra perfecta, pues ahora se te integran perfectamente todos estos muebles, elimina aquellas partes que no son relevantes y te dan unos resultados muy interesantes. Sobre todo a la velocidad a la que a un cliente le puedes estar enseñando unas imágenes de su proyecto con un realismo, evidentemente no es perfecto, pero lo va a entender. Es decir, que la venta de este proyecto va a ser relativamente rápida. Sí, entonces pues eso, nos parecía una herramienta muy fácil para poner en práctica cosas de aquí, de la instantaneidad. Vamos a probar si queréis para ver un poco, si suponemos que nos vemos en un momento mucho más inicial del proceso, no tenemos las cosas totalmente definidas, estamos en una fase mucho más experimental en el que a lo mejor a nuestro cliente, Aitor, esto a ti te pasa mucho además, que quieres darle a tu cliente 50 opciones dentro de la misma variable y no quieres calentarte demasiado la cabeza con... o no calentarte la cabeza, sino... No, pero a nivel anteproyecto es maravilloso. Cuando un cliente todavía no le tienes estudiado, no sabes perfectamente hacia dónde quiere dirigirse, habéis visto que en un clic nos saca 3 opciones. Si eso lo repetimos, cambiando la creatividad y los baremos que le podemos aplicar a nivel estilo, de repente a un cliente en lo que podríamos tardar antes una semana o 2 semanas en preparar esa parte del anteproyecto, en 2 tardes la tenemos hecha. Vamos a suponer, ahora vamos a elegir un estilo rústico, ¿te parece, Aitor? Venga, sí. Por hacer algo hacer algo como muy diferente, sí. En plan el bereber marroquí. Eso nos va a distorsionar mucho y a lo mejor nos lleva mucho... Bueno, es que yo creo que precisamente eso es lo interesante, ¿no? También esto, como decía Aitor, sirve mucho también para pillarle el aire un poco a tu cliente y poder ofrecerle muchas versiones o versiones más bien muy distintas y poder afinar mucho más en la conversación. De nuevo, ponerle el valor a la tarea del interiorista donde realmente lo tiene. A día de hoy la IA no se la espera para que tenga ese trato con el cliente cercano de entendimiento más psicológico, sino que es más un proceso más de agilización. Sobre todo, que nos pasa a todos, de repente tienes ya la estructura montada, la distribución, sabes claramente el tipo de mobiliario que quieres, pero le tienes que enseñar diferentes versiones al cliente. Pues quiero que el mueble del salón vaya con un calacatagol, pero no sé si lo quiero alacado, no sé si lo quiero de madera. Esto en un momento dado te permite hacer todos esos ejercicios y enseñarle todas las versiones a tu cliente en nada, en 10 minutos. Así que dicho esto, vamos a ponerle el filtro este que os he dicho y a subir la creatividad al 80, por ejemplo, y vamos a generar, para darnos cuenta un poco de salirnos de este salón que tenéis ahora mismo todos en la cabeza y como volver a una fase mucho más conceptual, abstracta, libre, en la que nos permita empezar a soñar otra vez desde cero. Y como recalcábamos, esto potencia la creatividad porque nos ayuda como a imaginarnos otra cosa distinta. ¿Vale? Fijaros cómo los elementos son los mismos, pero la intención estética del espacio cambia radicalmente. Y siempre, además, una de las cosas que más me gusta de este programa y que también puede ayudar a mucha gente, no tanto a coger, porque de nuevo en la escuela se enseña como a pensar, en plan, de esta imagen, ¿con qué me quedo? ¿Qué es lo que me interesa? ¿Para qué me está sirviendo? Y cuando vienen muchos alumnos a preguntarme, vengo a clase de IA a pasar esto por la IA, le pregunto, ¿a qué? ¿Con qué intención? Es importante eso. No, esto no es que te vengan a echar las cartas. Esto es venir un poco a ver qué esperas de esto que está ocurriendo. Tiene que haber una intención detrás porque condiciona claramente el proceso. Una de las cosas para las que utilizamos mucho también esto es cuando viene mucha gente que tiene problemas para acotar su paleta y tiene muchos colores muy distintos y a veces dices, te sobran 3, no sé cuáles, se pasa por la IA y te ayuda también a redefinir tu paleta y a dejarla
pues más tranquila, ¿no? Más unificada y más tranquila. Y eso a mí me parece que ayuda mucho desde un punto de vista. A mí, si el punto de partida, que lo hablamos todos los días además, si el punto de partida creativo es bueno, es decir, si tu desarrollo y tu intención es buena, la IA siempre te va a ayudar y te va a responder de una manera increíble. Lo que no podemos pretender es darle todo nuestro trabajo a la IA, sin lugar a dudas. Qué interesante, ¿no? También pienso, cuando hablo con mis alumnos de este tema, es cómo en un estilo moderno los techos se plantean de una determinada manera y cuando lo pasas a un estilo más artesano, más local, de repente esos techos empiezan a tomar otras formas, se reinterpretan las ventanas ya como unas puertas que te pueden hacer intuir lo que hay en la siguiente, y entonces de nuevo fomenta como ese poder imaginativo de decir qué está ocurriendo justo detrás de lo que yo veo. Entonces, pues nos parece muy interesante, ¿verdad, Aitor? A mí, desde luego, me parece increíble, sobre todo por la respuesta que te ofrece a nivel creativo, porque, por ejemplo, hay una que a mí me ha parecido muy interesante, la primera de las... la tercera, perdón, Cristina. Esta, que de repente aparece una viga en medio de un salón que no tiene un sentido, pero de repente tú ya empiezas a pensar y dices, ahí va, ¿y por qué no puedo empezar a combinar con un elemento estructural que corte el espacio, que me está dando un plus? Pues te abre otra vez otro foco para pensar y seguir desarrollando ideas. Es como que de alguna manera te recuerda un poco cuáles son las características básicas de cada estilo, ¿no? Y como que las morfologías o las geometrías que existen en la imagen de partida se reinterpretan de esa manera tantas veces. Eso es. Si quieres, ya por terminar, vamos a coger un estilo, vamos a subir la creatividad, toda la creatividad muchísimo, vamos a cambiar y cambiamos de estilo, ¿no? Vamos a hacer algo totalmente radical, no, algo un poco más exagerado. Clásico. Venga, un clásico, pero de los... ¿De los qué? Venga, el Palacio Catalán. ¿Dónde lo estás viendo? Arriba, el tercer, es ese. El Palacio Catalán. Un Palacio Catalán, ¿no? Lo que interpreta él como, lo que entiende como Palacio Catalán. Aceptamos sugerencias para la escuela, para lo de la melodía, el hilo musical, hasta que se cargan las imágenes. Estamos todavía trabajando en ello. He abierto un correo. No, sí que recalcar que esto simplemente os estamos enseñando la puntita del iceberg, es decir, el desarrollo que ya Cristina tiene preparado a nivel formativo. Claro, abarca muchos más campos. Aquí estamos en Intergif, Feria del Mueble y del Regalo, y queríamos hacer una propuesta, una interacción simplemente con la parte de mobiliario. Me encanta. Qué interesante, ¿verdad? Y también con la paleta. A mí es que las paletas es de las cosas que más me gusta que hace este programa. Y sigue con los mismos, además, o sea, mira las sombras del árbol en la pared, sí. Y como los de la lámpara. Aquellos que controláis Photoshop, V-Ray, etcétera, ¿cuánto se tarda en generar unas sombras matizadas de esta manera que estamos todo el día ahí controlando los valores, ¿no? Dices, pues no, pues mirad los efectos. Me ha encantado el anterior también, el techo. No, el otro. Sí, es casi como una especie de restauración, ¿no? Sí, el programa a veces también tiene lo que se llama en IA alucinaciones, que son resultados inesperados, no necesariamente realistas, pero que a mí por lo menos me gusta, más que verlo como un error o un fracaso, ¿no? de tu idea o de tu intención, me producen como un estallido de creatividad, porque al final es un error, no es nada específico, y si se lo muestras esa misma imagen a 5 personas, seguramente cada uno lo interprete de una manera distinta, lo cual, de nuevo, no es por ponerme pesada con eso, pero es que de verdad fomenta la creatividad y te permite decir, entonces ahora, si me gusta este techo, yo me descargo este techo y me empiezo a hacer una composición de, por aquí me gusta el techo, por aquí me gusta esta puerta que parece que da hacia otro lugar, y de aquí me gusta cómo ha hecho el tratamiento de los muebles. Los junto, incluso de forma precaria, los vuelvo a subir y el proceso es infinito. Mientras que en situaciones anteriores el proceso era lo contrario. Tú eliges y hasta que te pones a hacerlo y te lo terminas y llegas al final y dices, ¡qué horror! Pues no me gusta. Claro. Pues vuelta a empezar. Y a lo mejor te has tirado 2 horas haciéndolo. Entonces, bueno, pues esto desde luego es una herramienta que
que facilita. Y nos hace otra vez de nuevo, yo insisto mucho en esto, pero creo que es la pregunta que todos nos debemos de hacer, ¿dónde realmente está el valor de aquellas cosas que hacemos? Eso. Si está en que seas un artesano digital o realmente está en tus habilidades creativas, tus poderes imaginativos, tu vocabulario, tu herencia, tu formación. Y a partir de esto lo que nos hace es, nos traduce en un resumen de tiempo, lo cual trabajos mucho más rápidos, decisiones mucho más rápidas de cara a toma de decisión con el cliente, y evidentemente eso al final se traduce en facturación. Es así. Sí, para una empresa se refiere. Sí, y para nuestro trabajo. Ya. Bueno, sí. Así que nada, con esto hemos llegado al final de la... Era simplemente enseñaros un poquito pues uno de los programas con los que trabajamos después de haber hecho un estudio de todo aquello que va saliendo y quedarnos con aquello que evidentemente nos interesa para nuestra profesión. No sé si hay alguien que tenga alguna pregunta. Sí. Ah, sí, creo que lo enseñé antes, pero te lo enseño encantada. Sí. Ah, ahí vale. está, sí. Pues eso, el PROM es una descripción, como te decía, de lo más general a lo más particular, una habitación, un salón moderno, con una perspectiva, la perspectiva de un salón moderno, con materiales, suelos de roble clarito y paredes blancas y con trozos o partes de madera, y luego dos cuadros de motivos geométricos, así como también un sofá con una textura, una tela clarita, el sofá en modo cheslong, la luz, también hay una mesa bajita, una mesa auxiliar de madera clarita, y al lado de ella una silla de mimbre, también de madera, con un cojín de patrones geométricos en tonos azules y amarillos. Claro, porque de nuevo es un poco lo que, o sea, la imagen de partida es como el esqueleto, vamos a decirlo así, y el texto es como lo que complementa y acota un poquito más lo que el programa va a reinterpretar. De nuevo, todo esto son como varias variables. Por un lado, la imagen de partida, el prompt, y luego entra en juego el estilo y eso, y el nivel de creatividad que tú le pongas, porque es como, pues como una receta. O sea, en función de si te pasas con la sal, ¿sabes? O sea, de hecho, si hubiera quitado el texto del prompt, hubiera sido mucho más fiel al estilo que marcaba la foto. Y si os dais cuenta, tiene ese punto del estilo, pero mucho más moderno, porque en el prompt seguía diciendo que era un salón moderno. Entonces, ese es el juego. Por eso hablamos todo el rato que la cabeza es fundamental, es decir, el cómo quieres plantear la información o cómo quieres describir lo que estás buscando. En el prompt. También. Si quisiera, mira, ahora por ejemplo he quitado el prompt y fijaros cómo ha vuelto al origen del más estilo. parecido a la foto quizás. Exacto. Que te proponía como estilo. Eso es. Sí, puedes, bueno, en el prompt sí que le había puesto modern, como ya dentro de modern entra pues estereotipos del moderno, en plan carpinterías limpias, acabados claritos, es un poco lo que se entendería por el nórdico escandinavo. Claro. Vergüenza. Aunque luego le pongas algo completamente diferente en todos los settings que le pongas, no se pega con el prompt que tú le has puesto al principio. ¿Te refieres si pones cosas contradictorias? Eso es. Claro, el empezar a interpretar. Claro. A veces, como a modo de experimentación, puede ser una buena idea probar qué pasa si mezclas dos cosas muy distintas. Quizás no llegas al resultado esperado, pero esto es pues mucho de eso, de experimentación. Quizás cuando tienes, de nuevo, importa mucho en qué fase te encuentres. No es lo mismo cuando tú estás arrancando y todavía hay muchas cosas, has elegido una silla que no necesariamente es la que tú quieres, pero tienes que poner una silla porque quieres usar una silla. A otra cosa es cuando ya sabes que esa es la silla. Quieres. Entonces, la orden cambia mucho. Vale. Sí. A ver si te ponen, porque es que... No,
alguna? Sí, la segunda pregunta relaciona las medidas, porque he visto, por ejemplo, que en el segundo PROM, cuando has aumentado el nivel de IA, digamos, han aparecido textos mucho más altos y, claro, el salón parece un poco más ancho. Entonces, en el prompt quizás es importante poner las medidas reales de leer que estás trabajando. ¿O? No caería tanto en medidas reales, porque no vas a sacar la regla y lo vas a decir, pero sí ensalzar la arquitectura, si es que te importa. Yo creo que de forma general, porque al final, alto o bajo con respecto a qué. Si tú pones un sofá y dices que son techos altos, te hará la proporción respecto a los elementos que tú tengas en la escena. Entonces, creo que no es tanto, no esperes de un render que te salga un techo de 3,45, porque nunca vas a saber si son 3,45, pero si lo que realmente quieres mostrar es que es un espacio amplio y luminoso, pues eso sí, no hace falta que digas que es en julio en los Alcázares, sino simplemente... No. Así que, pues eso. No sé si hay alguna... Bueno, tengo una pregunta. Si, por ejemplo, queremos sacar una fachada de este proyecto. Sí. Esta es la primera. Y la segunda pregunta, si este programa también saca vídeos. Sí. La primera pregunta, fachada de proyecto sí, pero tienes que de nuevo partir de un boceto, porque este modo de renderizado es de sketch to render, que en este caso no ha sido un sketch en sí, no ha sido un dibujo, ha sido algo más parecido a un fotomontaje o una foto, pero siempre en este modo por lo menos tienes que trabajar con un punto de partida seguro. No tiene por qué ser un dibujo de AutoCAD, aunque en la escuela lo usamos mucho, de la fachada me refiero. Puede ser un dibujillo sucio digo... Una foto. Una foto dices una foto ya, sí, también, pero puedes incluso coger la foto y dibujar encima 4 líneas y esbozar un poco la idea que tienes de dónde están las aperturas, dónde está la puerta, y explicarle qué es la entrada de una casa, bla, bla, bla. Sí, se puede, aunque es verdad que dentro de PROM ha salido un modo hace poco que se llama Exterior Renovation, en el que literalmente trabaja eso en mucho más detalle. O sea, para este mismo proyecto podemos sacarle la fachada. Ah, tú dices que sí, con este estilo te lo interpreten eso, no así. Porque vas en opciones y luego pones fachada en vez del interior y luego te saca algo, sí que ¿no? se puede hacer, pero no tiene sentido porque evidentemente estamos planteando mobiliario y un interior, es decir, lo quieres... la interpretación no va a ser... Sí, no, o sea, no así, pero desde el modo que te digo, tú te podrías descargar esta imagen, se me ocurre, y utilizarla como referencia en tu fachada, que eso también ocurre, y a la inversa. Quiero hacer un interior, pero quiero que el interior y el exterior estén conectados en estética y forma. Pues utilizo esa imagen, te la descargas y la subes como imagen de referencia, como si fuera a crear tú tu propio filtro. Sí, y la segunda pregunta de los vídeos, sí, hay vídeos, no es quizás la herramienta de IA que más fuerte o más potente sea en cuanto a vídeos, te genera vídeos de creo que son 5 segundos, o sea, no, es verdad que no hemos seleccionado este programa por los vídeos porque en la escuela no es una cosa que a lo mejor le demos a día de hoy tanta importancia y el programa en sí no es tan fuerte en eso, entonces hace vídeos, están bien, pero son un poco alucinatorios. No es quizás lo que más interesante sea de este programa. Como ves, soy crítica con él, o sea, no... No es nuestro. No es nuestro. Así que nada, si no tenéis ninguna duda más, pues espero que os haya gustado, os haya parecido interesante. Sí. Y si queréis más información sobre esto o cualquier otra cosa de la escuela, pues ya sabéis dónde contactarnos. En un mes estará el curso vía online, donde veremos este programa, otro programa además, y cómo interactúa a nivel en procesos creativos, etcétera. Entonces, si necesitáis información, estamos aquí para atenderos. Vale. Muchísimas gracias.